Hola, esta vez vamos a hacer un video de cómo extraer el audio de un video. Esto va a permitir que puedan algunos amigos que me han consultado el cómo separar el audio del video usando Minitool Movie Maker, pues les he estado aconsejando que utilicen Audacity para separarlo. Y pues nada, voy a hacer un video para que estén claros cómo usar la herramienta. ¿Sí? Es súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer es descargar Audacity. Vamos a seleccionar la versión para Windows, que es lo que tengo, y aquí me dice Audacity Installer. Voy a seleccionar la opción para Windows y como vemos comenzó la descarga. Una vez descargado lo voy a abrir y lo voy a instalar. Siguiente y le decimos que sí. A mí me está saliendo ese mensaje porque yo tengo instalado una versión anterior y estoy haciendo otra vez el proceso de instalación para que lo vean. Pues no, de ahí simplemente le ponen siguiente. Ok, y aquí ya me dice ejecutar Audacity, pero yo no lo voy a ejecutar todavía. Me voy a ir a esta página que ya les voy a colocar el enlace también aquí en el canal, y de esta página necesitamos el plugin para poder extraer el audio del video. Si no instalamos este plugin no vamos a poder hacerlo. Entonces aquí me dice que me recomienda este plugin o el de acá. Es el mismo archivo, pero uno es un comprimido y el otro es un ejecutable, ¿no? Voy a descargar esto y ya lo tengo aquí, lo voy a ejecutar y le voy a decir, sí, yo ya lo tenía instalado, estoy volviendo a instalar para que lo volvamos a ver, y por eso me dice que ya existe. En su caso simplemente lo va a terminar de instalar. Ya instalado, lo abrimos al programa, vamos a llegar aquí, me voy a ir a archivo, le voy a decir importar audio. Yo tengo ya este archivo, en uno de los últimos videos que hice, lo voy a abrir, y como es un archivo que es un video, pues lo único que me va a cargar es el audio. Como podemos ver, es uno de mis videos de YouTube, y ya con esto ya hemos extraído el audio del video. No tenemos nada más que hacer que guardarlo en MP3. Entonces para ello me voy a archivo, me voy a exportar y le digo que puedo guardarlo en cualquiera de estos formatos. Yo le voy a decir que lo quiero en MP3. Lo voy a guardar en la misma carpeta donde está mi archivo de video en formato MP3. Le digo guardar, le digo aceptar. Y ya tengo en la misma carpeta donde tengo el video, tengo el audio. Y este archivo de audio ya podría entrar en Minitool Movie Maker y cargar mi video y mi audio por separado, quitar y hacer lo que sea. Al fin y al cabo, ya en definitiva lo que hemos hecho es extraer el audio de un video. Bueno, espero que el video les haya gustado y les sea útil. Es súper fácil de hacerlo. Solamente hay que instalar el programa, instalar el codec, que ya les dejo el link aquí en la descripción del canal, y pues como vieron es súper fácil de hacer. Espero que les haya gustado el video y cualquier comentario me lo dejan saber. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao.